saludo con la paz de Dios, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y amigos que nos hacen el honor de escuchar los fervorines que se han estado subiendo. Mi nombre es Hortensia García Morales. Reciban un cordial y afectuoso saludo de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, asociación religiosa. Que nuestro Dios Todopoderoso sea llenando de sus corazones y sus almas de meollo y de grosura. Bendito sea el Señor por esta oportunidad que nos concede una vez más de poder analizar junto con ustedes la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y para poder iniciar con este tema, les pido que allí donde ustedes estén, invoquemos juntos el nombre del único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y que Él sea, a través de su Espíritu Santo, hablando a nuestros pensamientos y nuestros corazones. Aleluya. Amantísimo Padre, Señor nuestro grande y poderoso Dios, gracias, amado Padre, por este día de vida. En esta hora, Señor, le suplicamos que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, que nuestros corazones puedan ser, Señor, en este día, llenados de su presencia, de su amor, de su misericordia. Enséñenos lo que usted tiene preparado para nosotros, Padre. Gracias le damos, Señor, por todo lo que usted está haciendo, creyendo, Señor, que la respuesta viene en camino. Bendito sea su nombre, Señor, alabado sea su nombre precioso, exaltado sea su nombre bendito en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el tema del día de hoy lleva por nombre ¿sobre qué has edificado tu vida? Y vamos a leer el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios. Dice la palabra de nuestro Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo mismo. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, Dios nos habla sobre hombres en los cuales Él derramaba de su Espíritu Santo, hombres que vivían en un estado de santidad y consagración a Él. Y hubo una mujer profetisa, Débora. Ellos fueron llamados para ejercer este oficio, para enseñar y anunciar lo por venir, lo que Dios les hablaba en confirmación, ya sea por medio de un sueño, de una revelación o en voz audible. Y en el Nuevo Testamento pasó de ser un oficio, palabra que significa deber o función destinada, a ser un ministerio, pues aún hoy en día existen profetas de Dios. Dios sigue hablando. El Señor usa la vida de sus hijos para la gloria de su bendito nombre. Pero, ¿por qué ahora es un ministerio? La palabra ministerio proviene de la palabra hebrea mesharet, que significa servicio. Un ministerio nos conlleva a servirle a Dios de todo nuestro corazón, por amor y por gratitud. Y es nuestro Señor Jesucristo quien constituyó los 5 ministerios que existen. Los invito para que leamos la palabra del Señor en Efesios 4, versículos 11 y 12. Gloria al Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo
de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo llamó y afirmó ya no el oficio, sino el ministerio. No es que Dios modificara el llamado, sino que Dios lo amplía, de acuerdo a la promesa que está en el libro de Joel 2:28. Bendito sea nuestro Dios. Dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Era necesario que ahora fuera un ministerio, porque el oficio era exclusiva y únicamente para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero ahora, los demás pueblos también hemos sido llamados para servirle al Dios bendito de los cielos. Amén. Ahora bien, ¿por qué en el versículo de Efesios 2:20 menciona primero apóstol y luego profeta? La palabra apóstol proviene del griego apóstelo, que significa enviar en pos de sí, de parte de, que a su vez deriva del hebreo shalach, que no solo significa enviar, sino enviar con autoridad. ¿Qué significa esto? Que ya no fue solamente el Espíritu Santo derramado sobre sus vidas, sino que Dios mismo, hecho hombre, les enseñó, lo vieron, convivieron con Él y vieron sus maravillas. Aleluya. ¿Qué características entonces debe tener un apóstol? La Biblia nos lo explica en estos pasajes del libro de Hechos, cuando los apóstoles iban a escoger al sustituto de Judas Iscariote. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 22. Amén, aleluya. Dice nuestro Dios: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Con base a estos versículos, podemos darnos cuenta que un verdadero apóstol debe tener estas características. Primero, estuvieron presentes desde el bautismo de Juan. Dice el Señor en San Mateo 3:17. Entonces el Señor Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero el Señor Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y el Señor Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Segunda característica es que vieron los milagros y sanidades que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dice en San Marcos 2, versículos 10 al 12: pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Tercera característica. Fueron testigos de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Dice en San Lucas 23, 48 al 49. Toda la multitud de las que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando desde lejos. Cuarta característica. Fueron testigos de su resurrección y de la ascensión. Dice en Hechos, capítulo 1, versículos 2 al 3 y verso 9. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ya habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Quinta característica. Fueron bautizados en conjunto. Recibieron estando juntos en oración el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, estando ellos en el aposento alto. Dice en Hechos capítulo 2, versos 2 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. La excepción fue el apóstol Pablo, al ser llamado de diferente manera y en otro tiempo, pero que también tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Fue escogido como el último de los apóstoles para predicarle a los gentiles. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versos 8 al 10. Dice el Señor: y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El ministerio de apóstol ya no está vigente. Con base a estas características y con base a lo que hemos leído en las Santas Escrituras, actualmente ya no hay apóstoles. Muchos hombres se vanaglorían a sí mismos. No les es suficiente el ser llamados pastores o siervos, sino que ellos se hacen llamar apóstoles. Pero esto no está bien. Esto no viene de Dios, sino de su propio corazón. A los verdaderos apóstoles, Dios les reveló las buenas nuevas de salvación de forma personal y directa. Esa es la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Que Dios les habló hecho hombre. Fueron llamados directamente por nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él, dice la palabra del Señor, tiene la autoridad para hacerlo, dándoles el mismo Señor, el nombre de apóstoles. Dice en San Lucas 6:13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos
y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora bien, el versículo de Efesios 2:20 nos habla de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La palabra edificación nos conlleva a la palabra edificar, que quiere decir construir, levantar u obrar. Y la palabra fundamento habla de una base que no se mueve, que permanece y que está firme y que sustenta una construcción. Entonces, ¿cuál es el fundamento del cual nos está hablando la palabra del Señor? Leamos 1 de Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. El fundamento de los apóstoles y profetas es nuestro Señor Jesús. El propósito del fundamento en una construcción es que se pueda edificar encima, de manera que el resultado final sea una estructura sólida. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesús, pero los apóstoles son los instrumentos que Él usó para dar a conocer su palabra, su voluntad, la sana doctrina. A ellos el Señor les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La doctrina de los apóstoles es con base a lo que nuestro Señor Jesucristo les reveló, les enseñó y les dio a conocer. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las cartas del Nuevo Testamento, las cuales contienen las enseñanzas acerca de la persona, la vida y el ministerio de nuestro bendito Señor Jesús. Es por ello que la Iglesia debe conocer bien esta doctrina, las palabras que Dios mismo hecho hombre nos pide que guardemos y cumplamos también con la comisión de predicar a otros el Evangelio de salvación. Este es el fundamento sobre el cual nosotros, como hijos de Dios, debemos ser edificados, ya no sobre la ley como en el Antiguo Testamento, sino con base a la sana doctrina que el mismo Señor Jesucristo enseñó. La doctrina que Él dejó como mandamiento, como estatuto, como ordenanza y como norma de vida. El Señor vino a cumplir toda la ley, pero por Él, siendo Dios, sacó a la luz la inmortalidad del creyente a través del Evangelio. Aleluya. En cuanto a los profetas, la palabra profeta viene del griego profites, el cual se halla constituido por el verbo femi, que significa decir, y por la preposición pro, cuyo significado es en presencia de o delante de. A partir de la etimología de esta palabra profites, podemos afirmar que el profeta es quien anuncia ante los demás alguna cuestión concreta. Ahora bien, los profetas bíblicos fueron llamados por Dios. Fue un llamamiento divino, de modo que, aunando la etimología de la palabra profites con el llamado hecho por el Señor, podemos decir que un verdadero profeta es la voz de Dios ante el pueblo. Un profeta debe hablar en el nombre del Señor para edificación y dándole la gloria en todo a Dios. Al apóstol Pablo, guiado por Dios,
le es ordenado el amonestar con base a lo que es la doctrina, con base a lo que Dios reveló a través de sus profetas y a través del cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias más enriquecidas con el ministerio de los profetas, que fueron guiados por el Espíritu Santo, pues había manifestación de milagros, señales, prodigios, maravillas. La iglesia de Éfeso fue la base para un avivamiento hermoso en Asia. Este es el resultado de cuando una iglesia es guiada por Dios, de cuando una iglesia guarda la doctrina de los apóstoles, la palabra de nuestro Señor Jesús, y no se deja guiar conforme a pensamientos humanos, conforme a filosofías de hombres. Hoy en día, muchas iglesias no viven de acuerdo a lo que Dios nos ordena en su palabra. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿existe en la Biblia algún mandamiento, alguna ordenanza, algún estatuto que sustente que el bautismo debe hacerse en un bautisterio o en una alberca o en los atrios? Definitivamente no. El ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se bautizó en un río donde el agua está viva, donde corre y no está estancada. Y debe ser después de un tiempo de preparación, de discipulado, con base a un gran paso de fe, estando plenamente convencidos de las responsabilidades con base a una obediencia y los compromisos que se van a hacer. También las Escrituras dicen que el siervo de Dios, encargado de bautizar, debe decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando uno se somete a lo que está en la Biblia y no adoptamos costumbres, es ahí donde estaremos edificándonos verdaderamente sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Por eso dice la Biblia que ellos, los apóstoles, fueron edificados, es decir, que fueron unidos en un mismo sentir, por un mismo propósito, con una misma doctrina. El uno sobre el otro fueron edificados con base al amor, a la misericordia, con base al llamamiento, con base a los 9 dones del Espíritu Santo. Los 9 dones no se complementan, son perfectos, en una perfecta unidad, pero no son independientes. El que manifiesta los dones es el Espíritu Santo, a él le corresponden. Nunca debemos decir que el hermano tiene el don de milagros o el don de sanidades. No, porque ahí podemos entonces reconocer a un falso profeta, como nuestro Señor Jesús lo habló en el capítulo de San Mateo 24. En este capítulo, ¿cuántas veces el Señor nos advierte? Ya os he dicho que tengan cuidado, que no se dejen engañar. No está bien que muchos se den la gloria a sí mismo y que enseñen a los demás a decir: declara, confiesa, exige. Eso está muy mal, porque nosotros no somos nadie para ordenar a Dios algo, sino que, con profunda humildad y sumisión, debemos de pedirle a Él que se digne en hacer la obra y use nuestras vidas. Otro error es decir siempre, como el hermano dijo, o como la hermana dijo, como dijo ese pastor reconocido. No, la gloria debe ser siempre para Dios. Ahorita
En las iglesias es muy fácil decir, el Señor me dijo, el Señor me dio un sueño y te va a pasar esto, cuando realmente no sucede. Solo hablaron de su propio corazón. Cuando Dios realmente habla, el Señor da toda la información de lo que va a pasar y de todo lo que viene. Y pasa exactamente como el profeta habló en el nombre de Dios. En la iglesia donde nos congregamos, Dios ha hablado a nuestras vidas a través de su siervo. Y lo que Dios ha hablado se ha cumplido. Aspectos en los cuales el Señor ha disciplinado a hermanas y hermanos con amor, porque el Señor ciertamente dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, que si nosotros no obedecemos a las predicaciones, o cuando un hermano nos habla de acuerdo a la Biblia, si nosotros nos rebelamos, y más cuando Dios levanta un profeta y nos anuncia lo que ha de venir, y si nosotros no nos arrepentimos, entonces Dios, por un tiempo que Él considere, empezará a trabajar con nosotros de manera personal y directa. Porque lo que Dios busca es nuestra edificación, que nosotros aprendamos a obedecer, a someternos y sobre todo que no nos perdamos. Hoy en día es necesario que Dios levante profetas o profetisas, y siempre tiene que haber otra característica en los verdaderos profetas, y es la confirmación por parte de Dios. Cuando el Señor trata de manera personal con nosotros, por una o dos o tres veces, el Señor lo confirma y nos exhorta con la finalidad de que nos arrepintamos de nuestra mala conducta, porque de eso se trata. Y cuando Dios permite esto en nuestras vidas, por muy doloroso que sea, tenemos que tomarlo con humildad y sumisión. Y de allí nos conlleva mirar los frutos del hermano o de la hermana que nos están hablando, en el nombre del Señor. Ver si él o ella es realmente un hombre o una mujer lleno de Dios. Actualmente ya no hay apóstoles, pero por la gracia de Dios hay profetas. Necesitamos tener un arrepentimiento de corazón, no como lo que le sucedió a la nación de Israel cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz. En ellos hubo un quebrantamiento, pero solo fue emocional, porque no hubo un cambio en sus vidas. En este tiempo, nosotros debemos tener un arrepentimiento genuino. No vendrá el crecimiento o la madurez si no lo hacemos. En la Biblia nos habla de un matrimonio, el matrimonio de Ananías y Zafira. A ellos Dios les exhorta para que no pequen, pero ellos se corrompieron y le mintieron no al apóstol Pedro, sino al que moraba en el apóstol Pedro, al no querer dar lo que a Dios le habían prometido, y cayeron muertos. También la palabra de Dios nos habla de Bar Jesús, un mago judío que quiso comprar la manifestación de los dones del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo le dijo: tu dinero perezca contigo. Y el hombre se quedó ciego, porque no ofendió al apóstol, sino a Dios. El Señor nos dice que si nosotros le ofrecemos tan solo un vaso de agua a su siervo, de Dios recibiremos recompensa de profeta. En el Antiguo Testamento nos habla de una viuda que se quedó desamparada, pues había muerto su soporte económico, y aún estaban a punto de quitarle a sus hijos, pero Dios, a través de su profeta Eliseo,
la manda a traer vasijas para que sean llenadas de aceite. Las vasijas representan nuestros corazones y el aceite, la presencia del Espíritu Santo. La viuda pudo vender este aceite y sobrevivir en ese tiempo de grande escasez. ¿Hasta dónde puede llegar la bendición de que haya un profeta en nuestra congregación? Por eso es importante que nosotros estemos orando por nuestros pastores, que los apoyemos, porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Que no lo hagamos como para los hombres, sino para Dios. Qué hermosa bendición poder contar con un pastor, y más ahora en estos tiempos donde podemos preguntarnos, ¿dónde están ahora los pastores? A ellos Dios les tomará en cuenta sus acciones, pero bendito sea nuestro Dios por aquellos siervos que aún siguen haciendo cultos en los hogares, que aún siguen velando por el bienestar de sus ovejas, que aún van a visitarlas. No podemos escondernos, iglesia. Dios sigue hablando, y eso que se está viviendo ahorita, el Señor lo ha anunciado desde hace muchos años a través de sus profetas. Y es ahí cuando vemos que Dios sí sigue levantando hombres que son portadores de su voz. Ahora, si nosotros vemos aún más en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la actitud que el pueblo de Israel tomó con respecto a los profetas? Ellos clamaban a Dios para que levantara hombres, para que hablaran la palabra de Dios, que ellos no querían escuchar voz de hombre, sino de Dios. Pero cuando Dios levantaba un profeta y ellos se paraban a las puertas de las murallas o a las puertas del templo, el pueblo ya sabía que iba a venir amonestación de parte de Dios, que iba a venir palabra del Señor, y eso no les agradaba. Por eso podemos ver cómo terminaron tantos profetas de Dios. Los perseguían, los acosaban, los mataban. Algunos los envolvieron y aserraron, es decir, los cortaron vivos, porque al hombre no le gusta ser exhortado. Cuando nosotros estamos en error, cuando nosotros escuchamos que necesitamos arrepentirnos de nuestra condición porque hemos pecado contra Dios, la mayoría de las personas toma una actitud de enojo, de soberbia y altivez. Por eso es que Dios está permitiendo esta peste, porque de alguna forma el hombre tiene que cambiar, tiene que acercarse a Dios y arrepentirse. Y nosotros, como iglesia, como sus hijos, debemos estar sensibles a la voz de Dios. Como dice en el libro de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Dios va a hablar a través de la vida de los pastores, a través de los ministros. No cerremos nuestros oídos, abramos nuestro corazón. Estemos prestos a la santa convocación que Dios está haciendo, porque los tiempos son malos, son peligrosos. El Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia y no quiere que nosotros nos quedemos por ser rebeldes o por tener un corazón duro. Sometámonos a Dios, a su mandato divino, porque grandes bendiciones vendrán a nuestra vida. Vendrá un ungüento fresco si nosotros realmente escuchamos la voz de Dios. La Biblia nos dice que hay dos tipos de tristeza: la tristeza que viene del mundo y la tristeza que viene de parte de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es que hay una tristeza que viene de parte de Dios? Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo
produce muerte. Cuando Dios nos confronta con su palabra, no nos gusta, nos rebelamos, el corazón se endurece. No nos gusta cuando nos dicen nuestros errores, pero esa actitud va a ser doblegada de una u de otra forma. Dios va a doblegar con disciplina, con la finalidad de que nosotros cambiemos, que venga verdaderamente un arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no obedecer y tomar en poco lo que Dios habla a través de sus siervos? El Señor Jesucristo le dijo a la nación de Israel: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas piedras simbolizan los corazones duros de los israelitas. Esas piedras serían esparcidas, ya no serían edificadas, no quedaría piedra sobre piedra. Después de que el general Tito, en el año 70, destruyó el templo y tomó Jerusalén, los israelitas fueron esparcidos. Pero Dios tuvo misericordia, y en el año de 1948, por acuerdos de la ONU, la nación de Israel regresó a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Dios les permitió volver a su heredad. Y cuando el Señor Jesús nos dice en este versículo de Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo, el Señor Jesucristo mismo. Una piedra angular es la piedra fundamental que constituye el ángulo exterior de un edificio, situada donde se encuentran dos muros, manteniéndolos unidos. Toda piedra que ocupe este lugar, desde la base hasta el tejado, es una piedra angular. En el ámbito espiritual, la piedra angular es nuestro Señor Jesús. Dice en 1 de Pedro 2:6, por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que cree en él no será avergonzado. Si nosotros ponemos por fundamento de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar firmes. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, Él nos va a bendecir y hará que prosperemos y todo nos irá bien. Si nosotros confiamos en el Señor Jesús, Él nos dará lo mejor, de acuerdo a lo que Él quiere para nuestras vidas, no de acuerdo a lo que nosotros creamos. ¿Por qué muchas veces fracasamos? Porque edificamos de acuerdo a nuestro propio parecer. Nos aferramos a algo que no es para nosotros. No le permitimos a Dios que Él nos guíe y después vienen las consecuencias, el dolor, el sufrimiento. Lo que realmente necesitamos es que Él sea la base en todo lo que nosotros hagamos o anhelemos. Allá en Israel, cuando edificaron el primer templo, lo hicieron sobre la roca, en la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. En esa roca de donde Dios tomó el polvo de la tierra para formar al primer hombre. En esa roca no está nada más el soporte y el sustento de aquella montaña de Moriah, sino de la nación de Israel. Y los científicos aseguran y testifican que si esa roca que está sosteniendo el monte quisieran quitarla, no podrían llegar hasta la base, porque llega hasta las profundidades, sosteniendo no nada más a Israel y al monte, sino al mundo. Esa roca es la simbología, la figura que Dios usa para representar a nuestro Señor Jesús. Por eso dicen las Escrituras, la roca que desecharon los edificadores, porque el segundo templo ya no fue edificado en esa roca, sino fuera de la roca. Si nosotros rechazamos a la roca de nuestras vidas y edificamos sobre algo en lo que no está involucrado Dios, sin lugar a dudas vamos a sufrir.
Necesitamos tomar en cuenta al Señor Jesús como base y sustento de todo lo que hagamos. Y yo les pregunto, amados hermanos, ¿sobre qué estamos edificando? Dice en San Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no la dominarán. El Señor Jesucristo nunca dijo que Pedro era la roca sobre la cual edificaría la iglesia. No, sino que le estaba diciendo que él también tenía que dejar de hacer su voluntad. Tenía que dejar de vivir de acuerdo a su propio parecer o a su pensamiento, hacer a un lado ese corazón de piedra y abrazarse de la verdadera roca. Por eso el Señor Jesús le dice, y sobre esta roca, es decir, estaba hablando de su misma persona. El Señor Jesús es la piedra inquebrantable sobre la cual debe estar cimentada nuestra fe, nuestra vida, nuestra familia, nuestros anhelos y nuestros sueños. Por eso el Señor dice en Isaías 28:16, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Amados hermanos, que el Señor sea todo en nuestras vidas. Él nunca va a fallarnos. En Él estaremos seguros. Si lo ponemos a Él como fundamento, nunca seremos removidos. Como iglesia, debemos atesorar las palabras que Dios habló a través de los apóstoles y profetas, palabras que nos conducen a vivir una vida en santidad y no escuchar palabras vanas y huecas como las que hoy en día se escuchan. Aferrémonos a la sana doctrina, porque recordemos que el Señor Jesús dijo que guarden todas las cosas que yo os he mandado, no la que habló algún predicador famoso, no las que habló algún hermano, sino las que nuestro Señor Jesús reveló en las Sagradas Escrituras. Dios quiere que crezcamos, que seamos edificados en el Señor Jesucristo, como dice el versículo de Efesios. Aún nos falta mucho por alcanzar, muchas maravillas que contemplar. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir en este día, en el Salmos 18? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y si tú, amado amigo, aún no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permítele hoy al Señor ser la roca de tu vida, ser tu fortaleza y tu refugio. Los invito, hermanos, para que oremos y que el Señor Jesucristo sea el fundamento sobre el cual edifiquemos, sobre el cual empecemos a edificar todas las cosas que nosotros hagamos o anhelemos. Bendito sea nuestro Dios. Amantísimo Padre, gracias, oh Señor, por su bendita palabra. Gracias, amado Dios, porque usted conoce la necesidad que tenemos, Dios mío, de que usted sea el fundamento en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Si hemos fallado, Padre, pedimos que la sangre de su Hijo Jesucristo nos lave, nos limpie de toda maldad, Señor.
y que cada uno de mis hermanos, que cada uno de los que hoy han escuchado esta palabra, Señor, te pongan a ti, precioso Jesucristo, como esa roca fuerte, como esa piedra, Señor, que nunca jamás será removida. Tú eres el sustento para nosotros, Señor Jesús. Tú nos das vida, tú nos das amor, tú nos das de tu gracia, Señor Jesús, y tan solo queremos que tú seas para siempre nuestro fundamento. Ayúdanos a obedecer a tus palabras. Ayúdanos a confiar en ti solamente, Señor, en nadie más. Y si hoy, amado Salvador, alguien ha decidido entregarte su corazón, Señor, sé tú su todo. Sé tú guiándolo y fortaleciendo sus vidas, Señor Jesús. Si alguno de mis hermanos está enfermo, tú tienes el poder, Señor Jesús, para sanarlo. Tú tienes poder, Señor Jesús, para dar vida donde no hay, para quitar todas las obras del enemigo. Gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que has hecho. Gracias porque tú, Señor, nos das fuerzas para seguir adelante cuando ya no podemos más. Cuando nuestras rodillas, Señor Jesús, se tambalean por nuestra debilidad. Tan solo, Padre, confiamos, oh precioso Jehová, que usted nos pone en esa roca que es más alta que nosotros, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo lo que usted va a hacer, Dios mío. Gracias por este día y por su bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por esta oportunidad de permitirnos analizar este versículo de la carta a los Efesios. Que tengan un muy hermoso y bendecido día. La paz de Dios, amados hermanos y amigos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.